Continuamos con las informaciones legislativas. Estamos en vivo hasta las 21:30 por la pantalla de Canal 12. Y momento de hablar de una ley nacional sancionada también hace muy poco y tiene que ver con la ley de presupuestos mínimos para el cambio climático. Es por eso que agradecemos la presencia aquí en los estudios de Canal 12. Silvia Kloster, directora general del Cambio Climático en Misiones. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, antes de hablar de la ley sería bueno poder definir un poco qué es el cambio climático y qué es el calentamiento global. Bueno, el cambio climático es la variabilidad que se manifiesta en el clima, que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que hace que aumente esta variabilidad del clima en determinado tiempo. Digamos, la actividad humana genera emisiones que esto hacen que impactan en la temperatura, ¿no?, en el clima global, digamos. El calentamiento global tiene relación con esto porque, bueno, las emisiones que la actividad industrial ha hecho durante varios años ha emitido gases que son los gases de efecto invernadero, que estos gases que naturalmente están en la atmósfera, pero al emitirse por actividad industrial mayor cantidad, generan un calentamiento, digamos, un aumento de gases, y esto a su vez incide en la temperatura ambiente, ¿no? O sea, aumenta la temperatura. Eso es básicamente lo que se Y ahora maneja. tenemos una ley que regula los presupuestos mínimos para el cambio climático. ¿Qué establece esta normativa? Sí, esta ley es una ley de presupuestos mínimos, se sancionó la semana pasada, es muy reciente, y establece, como lo dice la ley, un presupuesto mínimo para iniciar acciones y programas que tienen relación con la mitigación y la adaptación. En cambio climático se hablan de dos grandes medidas para poder mitigar, para poder hacerle frente a la problemática: las acciones de mitigación y las de adaptación. Las de mitigación tienen que ver con la reducción de emisiones de estos gases que te decía que generan el calentamiento global, y la adaptación tienen que ver con qué actividades el hombre, la sociedad y los gobiernos tienen que hacer frente a este cambio climático que ya existe, que por ahí se produce mayores cantidades de lluvias, desertificación, aumentos de las islas de calor o los días de calor. Todo eso tiene relación con la adaptación en sí, ¿no? Que es lo que decimos que ya está y que tenemos que hacer algo respecto a esto. ¿Qué se está haciendo en la provincia con respecto a la mitigación y adaptación, y qué se podrá hacer o qué se debería hacer a futuro? Bueno, Misiones viene trabajando hace varios años ya en el área. Mi área está como Dirección General 2008. Somos una de las primeras provincias que armamos una estructura de gobierno en este sentido, y venimos trabajando con proyectos que tienen que ver, por ejemplo, de sumidero de bosques, con el inventario de gases, con definición de lo que se llama línea base, o sea, son la información básica que tiene la provincia para saber cómo está posicionada respecto a esas emisiones. Trabajamos en el COFEMA, en el Consejo Federal del Medio Ambiente. ¿Cómo estamos posicionados con respecto a las emisiones de gases? Y en realidad nosotros con la gran cobertura legal y con la gran política ambiental, podemos decir que estamos bastante bien con respecto a las emisiones. Hay otras provincias que tienen una emisión mucho más importante y que no invierten por ahí en lo que es en la mitigación con respecto a los bosques, al cultivo de bosques. Nosotros estamos bastante bien con respecto a ese balance entre lo que emitimos y lo que capturamos. Acá los bosques tienen mucha responsabilidad y son uno de los sumideros más importantes que tenemos como para poder mitigar estas emisiones que se hacen mediante el transporte, mediante la industria. ¿La ganadería humana, cómo colabora en esto? La ganadería también es una fuente importante de emisiones. El metano, que es el gas que se produce en función de las heces de los animales, es bastante importante, y la ganadería, sobre todo la intensiva, que no tenemos emisiones específicamente, pero ahí sí en otras provincias, hay medidas como para poder mitigar mediante la construcción de lo que se llama biogás, poder utilizar esos residuos de una manera para generar metano. Vos sabés que justamente leyendo un poco, viste, sobre la ley, sobre su implementación, hablaban justamente del aumento de la temperatura y del calentamiento global. Dice que
En el NOA es donde se ve una mayor elevación, pero ¿cómo está la situación acá en el NEA? Porque yo no sé si, también soy joven, ¿no? Pero para mí hace tanto calor, o es que uno nomás lo vive muy intensamente. No, la temperatura ha aumentado a nivel global. Por supuesto que nosotros también estamos insertos en este aumento, y las islas de calor, esto que llamamos en la ciudad, que hace más calor, que el cemento, que la actividad, el transporte, bueno, va a aumentar, está aumentando. Y en el NEA realmente hay también un régimen de lluvias más importantes, y vamos a tener este tema de las olas de calor. Hay que tener en cuenta también el tema del crecimiento de los ríos, también la desertificación, el manejo de los suelos es importante en esto. Básicamente nosotros vamos a tener mayores días de calor, vamos a sentir las olas de calor en las ciudades, y vamos a tener que pensar en este régimen de lluvias que cada vez es más fuerte, ¿no? La lluvia cada vez hay episodios más importantes, llueve mucho en poco tiempo, eso también está cambiando. También tenemos algunos lugares donde hay, digamos, eventos climáticos extremos, como ha sido la zona de San Pedro, con un microclima especial. Pero en cuanto a Misiones, nosotros básicamente esas van a ser las dos grandes acciones que vamos a tener que adaptarnos, que son las olas de calor y el régimen de lluvia, que si bien va a aumentar, no va a ser mucho, pero va a ser la mayor intensamente, claro. Y contestando un poco a tu pregunta con respecto a esta ley de presupuestos mínimos, creo que es una ley que veníamos trabajando en el COFEMA, un proyecto de ley que tiene sus improntas, digamos, porque, bueno, incorpora... ¿Pero el COFEMA está ahí como organismo? Sí, en realidad la ley establece un gabinete. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la ley? Bueno, incorpora o crea un Gabinete Nacional de Cambio Climático, cosa que ya estaba por decreto, pero ahora le da una impronta diferente. Crea un consejo asesor, y él aparte establece líneas generales para estas medidas de mitigación y adaptación. Habla también de la obligación de establecer un sistema de información climática nacional. Y el COFEMA en realidad lo menciona como un órgano, que es un órgano interjurisdiccional, es un órgano de competencia federal que tiene como función, digamos, acordar las políticas ambientales a nivel nacional. Lo que hubiéramos deseado es que, si bien está mencionado, que fuera parte del gabinete, ¿sí? O que fuera parte del consejo asesor. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer, pero yo creo que como esta ley luego va a tener seguramente su impronta a nivel nacional, y seguramente tendrá algún tipo de reglamentación, hay que establecer el mecanismo de funcionamiento del gabinete, y calculo que va a ser el COFEMA algunos... En el momento de la regulación. Cosa que hasta hoy, o hasta el 20, funcionaba. Bueno. Digamos, hay un gabinete donde se lo asignaba, claro. Y el COFEMA era parte del gabinete. Nosotros en todas las medidas sectoriales que se han trabajado, el COFEMA estuvo de alguna manera presente. Bueno, tenemos 30 segundos. Se viene un proyecto de ley provincial también, ¿no? El proyecto de ley ya está en comisión, ¿sí? se está analizando. También un proyecto interesante, creo que viene de la mano con esta ley de presupuestos mínimos, va a posicionar el tema del cambio climático a nivel de una Secretaría de Estado. Creo que es una gran oportunidad para Misiones. Tenemos que apostar al desarrollo bajo en emisiones, esto que yo te decía, desarrollándonos, tratando de emitir lo menos posible. Claro. Creo que Misiones está en una situación de una, digamos, jerarquía, y con una posibilidad de mejora impecable, digamos, en ese sentido, ¿no? Bueno, Silvia Kloster, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, compartimos una pausa, la última de Legislativa, ya regresamos.